ahí? Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos, ayúdeme, sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Interesante, ¿verdad? Menciona a los ángeles en un sentido específico, pero luego menciona ejércitos. Ahora, estos ejércitos están compuestos de ángeles y otro tipo de seres que salen de la categoría de un ángel. Pero bueno, eso ojalá que podamos, no lo vamos a tocar, pero quiero que vaya comprendiendo. Versículo 3, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó, y termine la oración, y fueron creados. Si nosotros estudiamos el contexto de este pasaje, hermanos, usted se dará cuenta que dice, fueron creados. Para uno saber, para uno darse cuenta de a qué se refiere el escritor del Salmo cuando dice fueron creados, tenemos que conocer el contexto del pasaje, y en este caso son los versículos del 1 al 4. ¿A qué se refiere el escritor cuando dice fueron creados? ¿Se refiere a los ángeles? ¿Se refiere al ejército? ¿Se refiere al sol? ¿Se refiere a la luna? ¿A las lucientes estrellas? ¿A los cielos, las aguas debajo de los cielos? ¿Sí entiende, hermanos? Entonces, cuando dice fueron creados, se refiere a todas esas menciones que está haciendo el escritor durante los versículos 1 al 5. Ahora le pregunto yo, dentro de todo eso que el salmista dice que Dios creó, hay algo que vamos a estudiar hoy que ha sido creado. ¿De qué estamos hablando? De los ángeles. Entonces, los ángeles, hermanos, fueron creados. Los ángeles son una creación de Dios. Ahora, a manera de introducción, yo quiero mencionarle esto. Ahora, no tengo, hermanos, las notas en el proyector, porque he estado estudiando lunes, martes, miércoles, he estado preparando mi lección, he estado haciendo mi tarea, hermanos, para unas materias atrasadas ahí. Hermanos, verdad, mucho trabajo, así que no van a aparecer las notas en el proyector, pero las notas usted las tiene en sus manos. Así que lea conmigo. Introducción. La angelología, la demonología y la satanología son ramas del estudio teológico que se centran en explorar la existencia, la naturaleza y el rol de los seres sobrenaturales, específicamente, otra vez, ángeles, demonios y Satanás. Cuando hablamos de seres sobrenaturales, estamos hablando de estas tres ramas específicas, ¿verdad? Ahora, quiero enseñarle a manera de información el concepto de cada uno. ¿Qué es la angelología o qué significa? Bueno, es la rama de la teología que se dedica al estudio de los ángeles, tal como se presentan en las Sagradas Escrituras. La angelología examina su naturaleza, su función, su relación con Dios y con los humanos y su papel en la historia de la salvación. Hermanos, por favor, si nosotros oímos a un predicador hablar acerca de angelología, ¿a qué se está refiriendo? Al estudio de los ángeles. Ok, vamos con la siguiente. Demonología es el estudio de demonios, seres espirituales malignos que se oponen a Dios y buscan perjudicar a los seres humanos. ¿Qué es demonología? El estudio de los demonios. Voy con la tercera. Satanología es el estudio de Satanás, también conocido como el diablo o el adversario. Según las Escrituras, él era un ángel que se rebeló contra Dios. Fue o será expulsado del cielo. Desde entonces se ha convertido en el enemigo de Dios y de la humanidad, buscando constantemente obstaculizar los planes de Dios y corromper a los seres humanos. Así que, hermanos, ahí están las definiciones y vamos a empezar con el estudio primero, que es angelología, que se trata sobre los ángeles. ¿Por qué conocer acerca de este tema? Bueno, porque la Biblia lo menciona. Todo tema que la Biblia menciona, hermanos, es importante que nosotros lo conozcamos. Empiezo ahí, hermanos, con el literal A, debajo del punto 1. Dice, este es un término específico. ¿El qué? La palabra ángel. La palabra ángel, hermano, proviene del latín y es de la palabra angelos, que significa mensajero. Póngame atención aquí.
La palabra ángel viene, su origen de la palabra griega, hermanos, que es ángelos. Y ese significado, hermanos, o la traducción de esa palabra es mensajero. Entonces, cuando nosotros hablamos de los ángeles, nos estamos refiriendo a ¿qué? Que ellos son mensajeros. ¿Sí entiende eso, hermano? El ángel, hermano, el significado de esa palabra es mensajero. Básicamente podemos decir que los ángeles son mensajeros ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Y usted lo ve en la humanidad. O sea, por ejemplo, rápidamente, hermano, ¿quién me dice en la Biblia dónde aparece un ángel, en qué parte de la historia? ¿Alguien puede decirlo rápidamente? ¿Dónde se recuerda haber visto un ángel en la Biblia o leído en la Biblia? ¿En qué parte de la historia? No tenga pena, ¿verdad? Ayúdeme, por favor. En Lucas, ¿cuándo qué? Cuando iba a nacer Jesús, ¿verdad? Que se le hizo la profecía a María y también la advertencia a José. ¿Quién dijo algo más? ¿Otra? ¿Dónde? Ah, la misma es, ¿verdad? Ok. Como escuché dos voces ahí, ¿verdad? No sé, ok. Pero también podemos mencionar otros ángeles, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir dónde ha visto otro ángel en la Biblia, verdad? Ajá. En el pasaje de Balaán y el asno, ¿verdad? Se le aparece enfrente al animalito y, ¿verdad? Y el animalito, sucede un milagro, ¿verdad? Que es histórico, habla el animalito, ¿verdad? Ahí aparece un ángel. También dijeron, ¿dónde? Él mismo, ¿verdad? Se están poniendo de acuerdo ustedes, ¿verdad? Entonces, pero hay varios pasajes acerca de donde vemos ángeles, hermano, donde son determinantes en la historia de la humanidad. Y esos ángeles son mensajeros de Dios. Entonces, pero cuando hablo de un ángel, me estoy refiriendo en un sentido estricto, hermanos, a un determinado grupo, hermanos, que Dios ha creado. Por ejemplo, los ángeles que son mensajeros de Dios, hermanos, son un grupo específico. Por ejemplo, en la Biblia hay otro tipo de ángeles, vamos a decirlo así, que no son mensajeros, sino que son querubines, serafines y arcángeles. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro del grupo del creado de estos seres espirituales, hermanos, que conocemos con ángeles, hay ciertos rangos. ¿Cómo le llamamos, hermano Chano, en el ejército a los diferentes tipos de rangos? Le llamamos ¿cómo se llama? Jerarquías, ¿verdad que sí? Jerarquías. Entonces, dentro del ejército de Dios, de los ángeles, hay jerarquías. Y ángeles, hay unos que son más poderosos que otros. Y ángeles tienen diferentes funciones. Si nosotros nos ponemos a estudiar a profundidad este tema, vamos a encontrar pasajes donde Dios envió un ángel a dar un mensaje. Donde Dios envió un ángel a pelear una guerra. Donde Dios envió un ángel, hermanos, a hacer otra función, ¿verdad? A detener quizás, por ejemplo, cuando detienen a Abraham, se recuerda que iba a sacrificar a su hijo. Entonces, hay diferentes funciones, pero la Biblia menciona específicamente querubines, lo menciona. La Biblia menciona, hermano, también serafines. Y la Biblia menciona, hermanos, arcángel, ¿verdad? Ok. Vamos, siguiente punto, literal B. El término puede ser aplicado, hermanos, de una forma masculina. Cuando nosotros no estamos hablando de los ángeles, hermanos, algunos los interpretan, hermanos, como que fueran hombres, ¿verdad? Estamos hablando literalmente hombres. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 al 3, hay un mensaje que se llama el mensaje a las iglesias. Ahora, si quiere vaya conmigo ahí, vamos a ver si podemos aprender un poquito de esto. Apocalipsis vaya conmigo al capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estar estudiando ahí algunos versículos. Mire lo que dice el capítulo 2. ¿Lo tiene, hermanos? Apocalipsis 2, versículo 1. Apocalipsis 2, 1, ¿lo tiene? Ok, dice. Note cómo narra o cómo escribe la carta el apóstol Juan, y dice de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia que está en... Ahora, quiero que vea conmigo el versículo 8 otra vez. ¿Está conmigo? Escribe al ángel de la iglesia de... Vaya conmigo al versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en... Versículo 18.
escribe al ángel de la iglesia Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que algunos estudiosos de la Biblia, pastores, ¿verdad? Dentro de los bautistas fundamentales, de la Cristo te llama, cualquier denominación, hay muchos que piensan, hermanos, que cuando está hablando aquí del ángel a la iglesia, se está refiriendo al pastor. O sea, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, o sea, al pastor que Dios ha puesto en esa iglesia. Entonces, algunos creen que esta palabra ángel es utilizada para hablar del personaje al cual Dios le da, hermano, el privilegio de tener el liderazgo ahí. Ahora, si usted me pregunta a mí, y yo sé que no me está preguntando, ¿cuál es mi posición teológica en cuanto a este punto? Yo creo, hermanos, que Dios se está refiriendo al pastor de la iglesia. Esa es mi posición, pero eso no es doctrina. Entonces, no, solo le estoy diciendo lo que yo creo. Ahora, pero para el propósito de esta lección, cuando hablemos de ángel, vamos a referirnos específicamente a seres sobrenaturales. ¿Está conmigo? Si a partir de ahorita mencionamos ángel, estamos refiriéndonos específicamente a seres, hermanos, sobrenaturales creados por Dios. ¿Ok? Pero tenía que decirles esto porque, hermanos, usted en algún momento lo va a escuchar de otro predicador. Entonces usted tiene que saber por qué el predicador dijo al ángel de la iglesia y mencionó al pastor. Entonces usted ya sabe que teológicamente muchos piensan que así es en cuanto a este punto. Voy a continuar. Voy con el siguiente punto, las características de los ángeles. Ahora, hermano, yo quiero enseñarle algo rapidito. Quiero decirle que no voy a tocar todo por cuestión de tiempo, pero usted tiene sus materiales para estudiarlo en casa. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de los ángeles? Bueno, número uno, los ángeles son, ayúdeme, creados. Los ángeles son creación de Dios. Ellos no son, hermanos, eternos. Significa que ellos tuvieron un comienzo, pero no van a tener un fin, porque son seres inmortales, ¿verdad? Ahora, los ángeles, hermanos, son creación de Dios. Un versículo para poder hablar acerca de eso es Salmo 148 del versículo 2 al 5. ¿Se recuerda que lo leímos, hermano? Amén. ¿Qué le parece si leemos otro pasaje? Lea conmigo, por favor, Nehemías 9:6. Nehemías, ¿verdad? Pastor, ¿dónde se encuentra Nehemías? Bueno, váyasela, usted cierra su Biblia, la abre en la mitad, va a abrir Salmos. Atrás de Salmos está Job, ¿verdad? Y atrás de Job, hermanos, usted va a encontrar el libro de Nehemías, por favor. Bueno, va a encontrar Esther, pero atrás de Job está Nehemías. Y busca el capítulo 9. Nehemías 9. ¿Qué estamos queriendo tocar ahorita con este versículo? Bueno, el primer punto el primer literal del punto número 2, que es, hermanos, que son seres creados. La primera característica, son seres creados. ¿Lo tiene, iglesia? Es Nehemías 9, versículo 6. Dice de la siguiente manera: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos Para que usted me comprenda, en el pasaje 6, cuando dice el ejército de los cielos, se está refiriendo al mismo ejército que estaba hablando el salmista en el 142. ¿Se recuerda, hermano, en el contexto del Salmo 142, cuando leímos los ejércitos, ¿a qué se estaba refiriendo? A ángeles, ¿verdad que sí? Entonces aquí una vez más, en este caso Nehemías se está refiriendo a que hay un ejército en los cielos que adoran a Dios. Cuando está hablando de ese ejército, están hablando de seres sobrenaturales a los cuales nosotros llamamos ángeles. ¿Y qué dice el pasaje 6, el versículo 6 del capítulo 9? ¿Qué dice el pasaje, el escritor, en cuanto a ese ejército de los cielos? Dice que ellos son, ¿qué dice? Son creación. ¿Está conmigo, hermano? Está fácil, hermano. Okay. Sí, no se me chivole, ok. ¿De qué estamos hablando ahorita? Primera característica de los ángeles, son creados. ¿Por qué leímos Nehemías 9:6? Porque ahí habla de que el ejército de los cielos son creación. ¿Dónde más dice, hermanos, para entender que ese ejército se refiere a ángeles? Bueno, Salmo 142 habla acerca de eso. Siga conmigo, segunda característica, literal B. Ellos son seres espirituales. Diga conmigo, hermano, por favor, ¿son seres qué? Espirituales. Significa, hermanos, que ellos no tienen un cuerpo.
Hermano, ellos poseen cuerpos espirituales y ellos no saben nada del tiempo, no saben nada del crecimiento, no están limitados como nosotros en cuanto a ciertas cuestiones. Pero los ángeles, hermanos, tienen una facultad. Ellos pueden materializarse de forma corporal. Por ejemplo, si Dios manda a un ángel para que lleve un mensaje, hermanos, en este caso voy a ser más específico. En la Biblia, cuando Dios mandó a un ángel para que llevase un mensaje a cierta persona, ¿la persona pudo ver al ángel, sí o no? Ayúdeme, ¿sí o no? Sí. Entonces, si los ángeles son espíritus y no poseen cuerpo, ¿cómo es posible que el personaje bíblico, cualquiera que sea que tomemos, pudo ver al ángel en cuestión? Porque tienen la característica de que pueden materializarse. Esto es, hermanos, porque Dios así los creó. Entonces, hermanos, ellos los miran y lo ven como una persona. Ayúdeme, por favor. Usted ha leído en la Biblia, en un pasaje del Antiguo Testamento, donde hay un hombre llamado Lot que se encuentra en un lugar de perdición. Pero Dios, hermanos, ha determinado, en la historia bíblica, determinó que esa ciudad iba a ser destruida. Estamos hablando específicamente de Sodoma y de Gomorra. Pero Dios, hermanos, en su misericordia infinita, Él quería que aquellos justos que vivían en esa ciudad, en esos lugares, fueran salvos. Entonces Él buscó entre toda la ciudad a 40, a 30, a 20, a 10 y no encontró justos. Pero había uno, y ese uno, hermano, se llamaba Lot. Entonces, para poder rescatar a Lot de la condenación que venía para Sodoma y Gomorra, el Señor manda a dos personajes para advertirle y rescatarlo. Ayúdeme, por favor. ¿Quiénes son esos dos personajes que llegan a Sodoma y Gomorra a rescatar a Lot? ¿Son ángeles, ok, son ángeles. Ahora, ¿cómo se presentaron estos dos seres delante de Lot? Dice la palabra de Dios, hermanos, que se presentaron como dos varones. Y estos dos varones eran hermosos en su parecer, a tal grado que la ciudad perversa, los hombres perversos de Sodoma y Gomorra, querían violarlos. Eso dice la Biblia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo es que estos hombres querían violar a estos dos ángeles y eran seres espirituales? Porque ellos se habían materializado, tenían una forma corporal, ellos tenían semejanza de hombre, ¿verdad? Y hermanos, esto es importante que usted lo sepa. Hay muchos versículos que podemos notar. Tercera característica, literal C. Ellos son seres que no son reproductivos. Como ellos son espíritu, hermanos, y no tienen un cuerpo, y que cuando el cuerpo lo necesitaban para llevar un mensaje, hermanos, ese cuerpo simplemente era para ser familiar a la persona que iba a recibir el mensaje. Pero esos cuerpos no tenían, hermano, una función biológica como nosotros la tenemos. Para ser más específico, hermano, para que yo me pueda reproducir como ser humano que soy, yo debo de producir en mi cuerpo algo que se llama esperma, ¿sí? Y la mujer tiene que producir en su cuerpo, hermanos, óvulos, ¿verdad? Ahora, estas dos vamos a decir, materias biológicas del ser humano, cuando se unen, producen un ser vivo. Ahora, le pregunto yo, ¿cree usted que los ángeles tienen esperma? No, no lo tienen, porque son seres espirituales. Además, Jesucristo dijo que en el cielo nosotros seremos como ángeles, que ellos no se dan en casamiento, ¿verdad? Ellos no tienen un género definido, no son hombre o mujer, ¿verdad? Ellos son, vamos a decir, neutrales. Ahora, me voy a meter en problemas con algunos, hermano, porque dice, pues podemos aceptar el término neutro. No estoy diciendo eso, y si alguien lo piensa así, tiene la mente retorcida. Pero, hermanos, ellos no son hombre o mujer. Pero el punto, ¿por qué estamos aclarando esto? ¿Por qué estamos diciendo que ellos no son reproductivos? Porque hay una falsa doctrina, hermanos, que es bien fuerte en las iglesias. Y es que los gigantes que aparecen en el libro de Génesis, capítulo 3, que se conocen como Nefilim, hermanos, estos gigantes nacieron de una mezcla de los ángeles de Dios con las hijas de los hombres. Lo que estos expositores bíblicos, pastores, doctores en teología, dicen a sus congregaciones es que los ángeles de Dios
tomaron a mujeres para poder tener relaciones con ellas y que de ahí nacieron humanos superpoderosos a los cuales conocían o se conocieron como gigantes, hermano. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Esto es una falsa doctrina. Ahora, y vamos a hablar de eso quizás un poquito, hermanos, pero no voy a tocar todo el tiempo porque es un tema bastante profundo, ¿verdad? Y lleva mucha teología, así que no vamos a tomar mucho tiempo ahí. Pero quiero que sepa que hay muchos que creen que los ángeles pueden reproducirse. La Biblia enseña que no. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Vamos a leer palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras de Jesucristo a sus oyentes en aquel tiempo. Mateo capítulo 22, el versículo 30. Quiero hacer una pausa comercial, ¿ok? Mientras usted busca Mateo 22:30. Durante varias semanas he estado enseñando acerca de doctrinas bíblicas. He estado enseñando acerca de qué es teología, ¿verdad? Y también enseñé acerca de las ramas de la teología. Dentro de las ramas de la teología, me estoy enfocando en una que se llama teología sistemática, que tiene que ver con el estudio de las doctrinas de la Biblia. En esa teología sistemática tocamos lo que es, hermanos, teología propia, que es el estudio de Dios. En esa misma secuencia tocamos lo que era cristología, que era el estudio de Jesucristo. Hablamos de, ayúdeme, neumatología, que es el estudio de el Espíritu Santo. También toqué la doctrina de la bibliología, que quiere decir el estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora, yo voy a seguir enseñando, hermano, mientras Dios me lo permita y mientras ustedes aporten para la tinta de la impresora, voy a seguir dando materiales. La próxima semana, no recuerdo cuál es la siguiente materia que sigue, hermano. Aquí lo tengo anotado, ahorita no lo tengo en mi mente, pero vamos a seguir aprendiendo. Entonces, esto que yo estoy haciendo no es, hermano, porque yo quiera parecer más inteligente que ustedes. No, cada vez que doy una materia tengo que volver a estudiarla, volver a meterme en el tema para compartirlas con ustedes. Esto es lo que un pastor, lo que un estudiante de la Biblia pasa en un seminario, en un instituto, para poder graduarse como pastor. Ahora, estas materias toman semanas y algunas veces meses. Para que un obrero, un llamado al ministerio, un hombre, hermano, sea graduado como pastor, tiene que pasar 4 años de estudio para poder graduarse. Le digo, hermano, porque de repente se para alguien por ahí, hermano, queriendo enseñar la Biblia, y esa persona, hermano, no tiene el conocimiento. Por eso cuando predican herejía. Y usted escucha un montón de temas raros ahí, y usted les cree porque tienen una gran cualidad para la oratoria. Son personas persuasivas, ¿verdad? Elocuentes. Y a usted le gusta eso. Pero uno no tiene que dejarse llevar por las apariencias. Cuando el expositor está compartiendo, tiene que ser algo que sea doctrina bíblica. Y si hoy estoy compartiendo esto es porque se encuentra en la Biblia. Quiero que entienda eso, hermano, porque yo sé que este tema es bastante cautivador para algunos. Los demonios pero, hermano, no lo hago porque sea un tema popular, lo hago porque es parte del consejo de la palabra de Dios. Habiendo dicho eso, volvemos al tema. Mateo capítulo 22, hermano, por favor, y el versículo 30. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra de Dios: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pastor, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Mire, hermano, la Biblia no explica qué quiso decir. Si la Biblia no lo dice, no podemos añadir ahí, ¿verdad? Pero algo, hermanos, está hablando aquí el pasaje, en el contexto. Está hablando, hermanos, de que un hombre tenía varias mujeres y le preguntan: Señor, en el cielo, ¿de quién va a ser mujer esta? ¿Del primer marido o de los otros 6 que tuvo? Espera. Imagine por lo que están peleando, por de quién va a ser la mujer en el cielo, la viuda, ¿verdad? Porque, hermano, se le murieron todos los maridos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que era, bueno, a saber qué pasó. No inventemos cosas ahí. Pero imagínense, hermano, estaban preocupados, ¿y de quién va a ser mujer? Y Jesús les responde: en el cielo no va a haber, no se van a dar en casamiento, porque todos van a ser como ángeles. Ahora, podemos sacar muchas deducciones de ahí, pero una, hermano, fácil de poder entender es
que no se necesita reproducirse en el cielo, van a estar los que el Señor determine o determinó en su potestad que estén, entre los cuales estamos nosotros los salvos, ¿verdad? Y no vamos a tener necesidades biológicas en el cielo. Háblese de el apareamiento o el comer o la sed, no van a existir. Entonces, no vamos a estar limitados a un cuerpo mortal. El cuerpo mortal no va a tener estas necesidades porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces, en ese sentido, hermanos, podemos ver nosotros que estos seres angelicales, hermanos, no tienen esas necesidades que nosotros tenemos. Por lo tanto, hermanos, podemos asumir que ellos no se reproducen, ¿verdad? Los ángeles, hermanos, son una compañía, no una raza. ¿Por qué digo esto? Porque una raza es reproductiva y una raza, hermanos, está evolucionando. En cambio, la compañía tiene un límite específico en su ejército, ¿verdad? Voy a decirlo así. Vamos a decir, hermanos, y esta es una suposición, que hay 70 millones de ángeles creados por Dios. Esto no lo dice la Biblia. Pero es solo para determinar o explicarle a usted que la cantidad de ángeles creados ya está. No es que Dios está creando nuevos ángeles. No es que Dios ha destruido ángeles. Él creó una cantidad específica y esos son los que están. ¿Ok? Sigamos ahí, por favor, hermanos, con lo siguiente en el estudio. Vamos a hablar acerca de siguiente característica literal de. Ayúdeme. Son seres personales. ¿Qué significa eso? Que tienen personalidad, son sabios, hablan, hermanos, y se pueden comunicar con el hombre. Otra característica literal es, son seres sobrehumanos, significa que tienen un poder mayor a nosotros, hermanos. Si usted peleara, y esta es una suposición nada más a manera de ejemplo, si usted peleara con un ángel, usted sería fácilmente destruido, muerto en el instante, porque un ángel tiene una fuerza sobrenatural. Es por eso que los pentecostales son ilógicos cuando dicen, para machacarle la cabeza al diablo, ¿verdad? Ahora, yo sé que ellos le añadan, se necesita el poder de Dios, eso está claro, pero uno no puede enfrentarse al diablo, hermano, no, va a salir perdiendo. Ahora, en la Biblia, en un pasaje, hermanos, del Nuevo Testamento, el escritor dice, hermanos, que cuando el ángel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice que no quiso proferir palabra contra el demonio, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Un ángel que tiene la capacidad de pelear contra su enemigo, que es Satanás, no usó de sus poderes, hermano, físicos, vamos a decirlo así, para que me entienda, hermanos. Si él no lo usó, que pudiera haberlo hecho, ¿por qué nosotros queremos usar nuestra propia fuerza para pelear con estos seres sobrenaturales? Es ilógico. Por lo tanto, hermanos, cuando alguien habla acerca de que podemos sujetar demonios y esto y lo otro, hermano, no se está refiriendo, si alguien lo dice, a su fortaleza física, porque nadie tiene la capacidad de pelear con uno de estos seres. Un versículo que nos puede ayudar un poquito a ilustrar la capacidad que tienen estos seres es Segundo Libro de Reyes, capítulo 19. Vaya conmigo, por favor. Segundo Libro de Reyes. Vamos a leer este pasaje para poder demostrar o comprender la característica que ellos son seres sobrehumanos. Primer Libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer, hermanos. Ok, segundo es, ¿verdad? Ok, perdón, hermano, perdónenme. Es Segundo Libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer el versículo 35. ¿Lo tienen, iglesia? Ok, rapidito. ¿Qué estamos estudiando en este preciso momento? ¿Qué característica? Ok, gracias. Que son seres sobrehumanos. Necesito que estemos en la secuencia, ¿verdad? Son seres sobrehumanos. Vamos ahí. Dice Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Gracias. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Ahora, aquí tengo que hacer una pausa. Cada vez que la Biblia menciona al ángel de Jehová, eso se le conoce como una teofanía. La teofanía es, hermanos, cuando Jesucristo mismo se personifica.
en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo se hacía presente en la historia de la humanidad. En este caso, cuando dice que el ángel de Dios apareció, comprendemos de una manera teológica, un estudio teológico, que es Jesucristo el que está ahí. Pero a manera del estudio yo quiero volver a tomarlo y leer qué sucede con ese ángel. Dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, ayúdeme, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpo de... Es interesante. Vamos a suponer que este ángel de Jehová no es una teofanía, no es Jesucristo. Es un ángel que la Biblia menciona, que no tiene un título, no tiene un nombre, pero podemos suponer que es un guerrero, porque el mandato que tiene, recuerden hermanos que Dios lo mandó a él, a este ángel, fue para destruir a un grupo de seres humanos. ¿Por qué? Tenemos que leer el contexto, hermanos, en la historia. Ahora, pero aquí dice que este ángel en una noche, ahora no dice cuánto tiempo duró, cuánto se tardó, pero dice que él, ahora, no, según el contexto no menciona más ángeles, ¿verdad, hermanos? ¿Me está entendiendo? No hay más ángeles, ¿solo cuántos hay? Uno. Este uno mató a 185,000. Ahora le pregunto yo, estos 185,000, ¿qué eran? Eran, hermanos, parte de un ejército. O sea que no era cualquier persona. Estamos hablando de guerreros. Él mató a 185,000 guerreros en el lapso, un periodo de tiempo durante esa noche. A tal grado que cuando se levantaron en la mañana, dice que todos eran cuerpos de muerte. Ahora, le pregunto yo otra vez, ¿cuántos ángeles estuvieron involucrados en esta destrucción de este ejército? ¿Cuántos? Uno, va. Ahora, hay un lenguaje en la Biblia que se llama hipérbole. La hipérbole es cuando personajes de la Biblia exageran algo. Jesucristo, nuestro Señor, muchas veces habló hiperbólicamente. Le voy a poner un ejemplo, no tengo el texto, esto no está en el bosquejo, solo me acabo de acordar. Jesucristo estaba en la cruz, o no sé, hermanos, si ayúdenme por favor, Pastor Ayana, los hermanos que conocen de la Biblia. Algo estaba sucediendo, no recuerdo si fue en el monte de Getsemaní, cuando están atacando a Jesús, es la hora del Calvario. Y parece que, yo creo que es en el momento cuando están en el monte de Getsemaní, llegan a capturarlo con palos, con piedras, con antorchas, y dice que lo llegaron a traer como a un perro. Pedro, al ver eso, él quiso tomar la justicia por sus manos, agarra su espada y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y entonces Jesús pronuncia unas palabras y dice: ¿por qué haces eso? Si yo quisiera defenderme, yo pudiera decirle a mi Padre que en este momento mande no sé cuántas legiones de ángeles, quizás 12, ¿una? Ok, no sé cuántas. Mire, yo quisiera, ahora, otra vez, esto no está en mis notas, por esa razón no lo tengo acá. Legión, no puedo escribir, legiones, vamos a ver. Es Mateo 26, son más, hermano Paco. Mire, Mateo 26, 53, vaya conmigo. Es solamente para... Vamos a ver. Mateo 26, sí, la que está. Mateo 20, vaya conmigo, Mateo 26. Mateo 26, por favor, el versículo 53. Cuando lo tenga me dice un amén. Amén. Mateo 26, versículo 53. Si quiere leer conmigo el versículo 51 para que entienda el contexto de la historia. ¿Está conmigo, iglesia? ¿De qué estamos hablando ahorita según la enseñanza? Que son seres sobrehumanos, ¿verdad? Esa es la característica. Lea conmigo, dice Mateo 26, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas, note lo que dice Jesús,
que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará. Dice, más, ni hermano Paco ni yo estábamos en lo correcto, más de 12 legiones de ángeles. Ok, pónganme atención aquí. Si Jesús hubiese querido, pónganme atención aquí, iglesia, si Jesús hubiese querido que lo defendiera un ser sobrenatural, ahora, tenemos que poner todo en contexto. ¿Jesús necesitaba ser defendido? No. Él con solo abrir su boca hubiera destruido a todo lo que estaba a su alrededor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el creador de los ángeles. Pero Jesús, hablando desde su punto de vista humano, dice, si yo le pido a mi Padre que me defienda, yo le pude haber pedido más de 12 legiones para que me vengan a defender. Ese es un lenguaje hiperbólico, porque Jesús no necesitaba más de 12 legiones, ni siquiera necesitaba una legión, ni siquiera necesitaba una cuadrilla. ¿Con cuánto Jesús podría haber sido defendido? ¿Con cuánto? Con uno. Pero Él dice 12 legiones. Hermanos, Él no necesitaba eso, pero le estaba enseñando a Pedro y nos estaba enseñando a nosotros que si Él quisiera, Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Pero que la justicia, ¿verdad? Hay un proceso, hermanos, el cual está establecido en la Biblia y hay que seguirlo. No tome la venganza en sus manos. Deje todo en las manos de Dios. Bueno, no sé por qué me metí en este tema hablando de las características, pero quizás Dios le quiso hablar a alguien que está pensando ir a tomar la venganza en sus manos, ¿verdad? Hermano, no se mete en problemas. Lo van a meter preso, como decía mi abuelita, lo van a zampar preso y después, hermano, ahí va a andar chillando. Así que no se mete en problemas. Pero volviendo al tema, son seres sobrehumanos. Siguiente característica, son seres que no morirán. Siguiente característica, son seres de gran rapidez. Esto me encantó porque ellos son veloces, hermano. Ellos no están limitados por el tiempo. Sí, el Señor, ellos están en el cielo ahorita. Si el Señor le dice, ahora, Arcángel Miguel, quiero que vayas e intervengas en la historia de la humanidad en El Salvador. Detén a tal persona que va a hacer esto. En un segundo, un santiamén, está el ángel aquí. ¿Por qué? Porque no están limitados, hermanos, en espacio-tiempo. Y hay varios ejemplos ahí, hermanos. Ellos son seres santos, ¿verdad? ¿Qué más? Son seres que tienen jerarquías. A pesar de que los ángeles son muchos, como para poderlos nombrar, Hebreos 12, Apocalipsis 5, Lucas, habla de que están bien organizados en varios rangos, ¿ok? También son seres masculinos. Recuerda que le mencioné que ellos no tienen género, pero cada vez que ellos se materializan en como un ser humano, siempre toman forma ¿de qué? De varón. Nunca en la Biblia aparece y apareció un ángel, ¿verdad? No, que su enfoque es masculino. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay muchas falsas doctrinas, hermanos, ¿verdad? Y usted va a escuchar ahí y tiene que tener mucho cuidado. Hay un pasaje, hermano, en la Biblia, que en uno de los profetas mayores, Zacarías 5:5, donde se habla, hermano, de ángeles, pero luego mencionan a dos personajes femeninos. Yo lo estuve leyendo, hermanos, pero en el contexto, cuando se refiere a estos personajes femeninos, hermanos, que pudieran ser ángeles, hermanos, se está refiriendo a personajes que tienen que ver con lo peor de los demonios, o sea, no a ángeles. Hermano, tiene que ver con la Odisea, con Satanás, con las falsas doctrinas, hermanos. Entonces, si en realidad el escritor se refiere a estas dos mujeres como seres, ¿cómo dije, hermanos? Seres sobrenaturales, no serían ángeles, serían demonios. Y los demonios, ya sabemos que antes de ser demonios fueron ángeles. Y si los ángeles se pueden materializar en forma corporal, quiere decir que los demonios también pueden hacerlo. Ahora, si un demonio, su tarea es engañar al hombre, ¿qué le conviene materializarse? ¿En hombre o en mujer? Pues si hay un demonio que quiere engañar a un hombre, ¿en qué se va a materializar? ¿Qué cree que le va a hacer más daño? ¿La forma de un hombre o la forma de una mujer? La forma de una mujer, ¿verdad que sí? Ahora, estos son
conjeturas, esto no está ahí. ¿Qué más? Son seres morales, hermanos. El tiempo se me fue y nos quedamos ahí con satanología. Lo voy a enseñar la próxima semana, ¿qué le parece? ¿Verdad? La próxima semana. Porque, hermanos, si lo doy rapidito, usted no va a aprender. Así que ese folleto tiene que traerlo la próxima semana. Otra cosa que le quiero mencionar antes de terminar mi estudio es este. Dentro de los ángeles, hermanos, está determinado claramente algunos personajes como Miguel, Luzbel, Gabriel, ¿verdad? Y no sé si hay otro por ahí, hermanos. Hay uno que es Apolión, que se le menciona, que se le atribuye a Satanás. Está en aquel gran grupo de animales, aquel gran grupo de demonios a los cuales le llamaron Legión, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Y etcétera. Entonces, hermanos, yo hubiera querido hablar un poquito más de los ángeles en cuanto a sus en cuanto a las características de ellos, en cuanto a su trabajo con nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que los ángeles nos sirven a nosotros. Dice que son ministros. Ellos están para ayudarnos, nos ayudan en diferentes áreas. Yo no sé, hermanos, cuántas funciones tendrán los ángeles, pero si yo puedo, hermanos, la próxima semana voy a traer una hojita extra que hable sobre los ángeles para que usted la anexe a este estudio, ¿le parece? Donde vamos a hablar un poquito más de esto, porque yo veo que ustedes están interesados. Fíjense, les vi la carita hoy diferente, hermano. Hoy me sonrieron, hoy movieron la cabeza, ¿verdad? Cuando son temas así, todos quieren escuchar, hermano, ¿verdad? Bueno, pero eso debería ser para todas las clases, ¿verdad? ¿Qué pudimos aprender hoy en el estudio bíblico de esta noche? Que Dios es un ser, hermano, que ha creado, hermanos, que dentro de su creación tiene tantas cosas que nosotros debemos de explorar, hermanos, que nos faltaría la vida, ¿verdad?, para poder comprender. Dios es infinitamente, hermanos, extenso, glorioso, hermanos, que no podemos comprender a Él de una manera sencilla. Dios es grande simplemente. Así que, hermanos, le invito para que usted siga creciendo en el conocimiento de Dios y que todo esto le pueda ayudar a usted. Vamos a orar.